¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Miren qué belleza esta combinación de florcitas. Miren qué bonito. Tenemos que hacer florcitas divinas, quedan divinas. Hacemos unos pequeños cuadraditos, luego van unidos y luego viene el marco. Yo tejí con hilo de algodón doble porque es finito, me gusta como queda también. Ustedes elijan el material que más les guste, cualquier material, puede ser lana, hilo, lo que quieran. Vamos a hacer estas pequeñas florcitas. Son grupitos de 4 por cada granio, por cada paño que vamos a tejer. Tengo mi aguja número 4, pero ustedes pueden tejer con una 3,5 y también depende el grosor, obviamente, el grosor que tengan de material para tejer. Una aguja porque tenemos que coserlos y vemos cómo, miren cómo lo vamos a hacer. Anillo mágico, voy a estirar esta primera hebra, tomo lazada, estiro y cierro. Ahí. Cadenita de ajuste y cadena de separación. Voy a hacer otro puntito. Es como un puntito puff, pero miren cómo van a ir divididos, porque van grupitos de a 2 divididos. Acá tejí una cadenita, una de ajuste y una cadena de separación. Voy de nuevo, lazada, estiro, nuevamente lazada, estiro, tomo hebra y voy a cerrar todo junto. Ahí. Ajusto con la cadenita al punto, o sea que estos dos van a ir separados con una sola cadena. Y ahora voy a hacer como una esquinita, entonces. Ajusté con la cadena el punto, pero ahora voy a tejer 2 cadenas. 1, 2. Y vuelvo a repetir este grupito de 2. Entonces, tomo lazada, estiro, nuevamente tomo lazada y estiro. Ahí tomo una hebrita y cierro todo junto. Cadena de ajuste. Y ahora voy a hacer solo una cadena de separación. Ahí. Vuelvo a hacer otro puntito al lado porque va a pertenecer a este grupito de 2, como les mencionaba. Ahí. Es muy simple. Cadena de ajuste, pero miren. Acá tengo 2 y acá tengo 2. Ahora tengo que volver a hacer una esquinita. Una vez que hago la cadena de ajuste, en cada esquinita van 2 cadenitas. Ahí. ¿Qué es lo que nos va a permitir separar un grupo del otro? Y repito, de estos grupitos tienen que ser 4 porque estamos haciendo un cuadradito. Cadena de ajuste, una cadena y otra vez 1, 2, cadena de ajuste, volví a la otra esquina, entonces tengo que tejer 2 cadenas. Y me quedaría completar, ven, acá tengo 3 grupos. El anillo todavía, miren cómo está bien abierto ahí. Me faltaría completar el último grupito. Entonces, 1, 2 lazadas, ajusto una cadena y el último punto. 1, 2 lazadas, cierro, ajusto y voy a tejer 2 cadenitas porque estoy en la última esquina, 1 y 2. Busco este primer punto puff aquí y lo voy a cerrar con un puntito deslizado. Como voy a combinar varios colores, yo voy a ir cortando estas hebras, pero si ustedes quisieran hacerlo en un solo tono o en 2 nada más, obviamente que lo pueden hacer. Acá todavía tengo el anillo abierto, entonces vamos a tomar esta colita, empezamos a ajustar ahí sin cortar la hebra y luego esto hay que enhebrarlo, hacer un nudito y esconder. Lo mismo con esta hebrita, la vamos a enhebrar en una agujita que andaba por aquí, la vamos a llevar hasta el centro y lo escondemos. De estas florcitas tengo que hacer 4, miren cómo quedan, ¿ven? Acá se notan las 2 cadenitas y acá solamente una. Y así vamos separando estos 4 pétalos. Me quedo haciendo 3 florcitas más de la misma manera y ya les muestro cómo las vamos a empezar a unir. Bueno, recuerden que hay que hacer 3 más de estas, pero les voy a mostrar cómo hacemos esta primera hilera de marco.
Así ya completan las 4 florcitas. Entonces les muestro esto que es muy simple. Van a ir al medio donde dejamos esa cadenita. Estas son las esquinas, ¿ven? Ahí. Pero en el medio vamos a comenzar. Vamos a trabajar con puntos bajos, así que sigue siendo muy simple. Cuando llego a la esquina voy a tejer 4 puntos bajos en cada una de las esquinitas. 3 y 4. Salto nuevamente al medio de los dos, estos petalitos que quedan, o sea, esa cadena que dejamos al aire, y tejo el punto bajo solo. Cuando llego a la otra esquina, vuelvo a tejer 4 puntos bajos. Así que así me voy a quedar a dar toda la vueltita. Miren qué bonito. Y acá tengo las otras 4. Les dije que era muy fácil. Miren qué bonito. ¿Cómo las voy a unir? Bueno, yo elegí coserlas. Pero si ustedes quisieran unirlas, por ejemplo, revés con revés, quieren tejer punto bajo, luego revés con revés, cuando llegan a este borde continúan con estas dos para unirlas de esta manera. Una vez que está unido, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a hacer ahora, cosiéndolo, que lo voy a hacer de la misma forma, solo que voy a coser, no voy a tejer con puntos bajos. Una vez que unen estos dos, giran y unen en este sentido. Así que miren qué fácil. Yo elegí este blanco porque luego viene un marco y lo voy a tejer con color blanco. Obviamente que ustedes van a ir buscando qué colores quieren, cómo los quieren combinar. Entonces, revés con revés, o lo pueden tejer así como yo muchas veces tejo. Voy a ir al primer punto. Recuerden que en la esquina teníamos 4 puntos. Bueno, voy a ir a este primero. Ahí. Yo hice un pequeño nudito, vamos a ver si no se escapa. Ustedes obviamente que lo van a unir como quieran. Y acá también tengo estos dos que son de la esquina y estos dos. Entonces voy a buscar el que está justo en la esquina, pero en este lateral. Ahí. También lo van a coser como ustedes mejor les salga o les guste o como ustedes quieran. Eso lo van a elegir ustedes, la unión de estos cuadraditos. Yo lo voy a coser como coso por lo general la mayoría de mis tejidos, como en forma de espiguita. Uno y uno voy sujetando, en este caso solamente una de las hebras del punto, no agarro todo el punto entero, pero ustedes ya saben, pueden elegir. Ahí voy uniendo uno y uno hasta llegar al límite de este lateral. Voy pispeando para no meter la pata, no errarle. Si ustedes tienen alguna duda, pongan marcadores, algún ganchito, un alfiler de gancho, lo que tengan, para que les vaya indicando cómo van, porque es muy probable que uno se pueda equivocar, no hay ningún problema en eso. El tema es solucionarlo. Bueno, cosí los dos de esta esquina, los dos de esta esquina. Ahora, así como estoy, voy a saltar directamente a estos otros dos. Entonces, bueno, voy a elegir aquí, busco cuál sería, esto es lo que yo les menciono, miren, voy a traerme, a ver si tengo algún ganchito, yo tenía un ganchito, lo voy a buscar, acá, de varias cosas. Por ejemplo, ustedes recuerden, tenemos 2 y 2, lo que yo no voy a coser, puedo marcar ahí, por ejemplo, este es que no lo voy a coser. Este ganchito es un poco grande para este cuadradito, pero bueno, un alfiler de gancho, lo que tengan. Acá sí, este lo voy a coser. Entonces, para ayudarse y no perderse, porque como nosotros lo tenemos que poner al revés, ahí, entonces, y yo no quiero cortar aquí la hebra. Si ustedes quieren, le hacen un nudito, cortan la hebra, pero yo voy a continuar cosiendo. Entonces, busco el puntito de la esquina. Como ahí tengo el ganchito que me indica que no me voy a equivocar, ahí ajusto y ya voy a buscar el de este lado. Acá también, yo sé que de aquí para acá, este es el lateral, entonces tengo que pinchar en el de esta esquina. Si lo necesitan, ponen alguna marca de este lado y listo, se soluciona. ¿Ven? Ahí, yo ya uní estos dos con estos dos y continúo la unión
Yo le voy a sacar el ganchito porque a mí me molesta, pero era para mostrarles. ¿Ven? Ahí. Continúo la unión. Eso sí, ajusto. Si quieren hacen un nudito aquí en el medio para que esto no se afloje. Ustedes van viendo. Pero yo después les voy a dar un tironcito y lo voy a tratar de ajustar más todavía. Y así van a unir de este lado. Luego vamos a girar los cuadraditos y vamos a unir de la misma manera la otra parte que nos quedaría del medio. Ahí voy controlando de que tengo que llegar a la esquina. Como sé, yo sé perfectamente cuántos puntos tejí aquí. Ahí está, ya uní los dos. Bueno, ahora sí, voy a verificar de que esto quede. Ahí, ven que esto queda abierto acá. Pero que esto quede bien unido. Tiro un poquito y ahora sí voy a hacer por detrás un nudo. Ya saben, ustedes pueden unirlo como quieran. Punto bajo, con vareta, con media vareta, porque el cuadradito va a crecer un poco más si ustedes agregan algún punto más grande. No importa, porque igual se va a hacer un cuadradito. Ahí. Y ahora voy a hacer lo mismo girando estos. Ahí, ven, nosotros unimos esta parte. Bueno, ahora voy a unir esta. Acá va a ser más fácil porque ya están juntitos, están cosidos. Y ahora empiezo de este lado, buscando obviamente los de la esquina, estos dos. Ahí voy a pinchar. No sé si escuchan, pero ahora en este momento está lloviendo. Y por ahí ustedes escuchen el ruido que tenemos aquí justo sobre mi cabeza. Tengo yo una chapa transparente para que me dé luz en este rincón del taller y que ustedes puedan ver los videos que quedan genial con esta luz. Pero bueno, ahí es donde cae la agüita de lluvia, que llueve muy poco aquí en Bariloche, pero hoy se le dio por llover mucho más. Quizás la estén escuchando. Y es lindo también. Bueno, así, miren. Así de fácil. Esperen que acá se me hizo un nudito. Así de fácil voy a ir cosiendo y voy a ir pispeando para que esto quede bien. Ahí. Acá voy a pasar la aguja por debajo y a salir por esta esquinita. ¿Ven? Así que tenemos que unir estos cuadraditos. Es súper fácil. Ustedes van a elegir la forma en que quieran unirlos. Ahí. Voy a pasar la agujita. Y ahora comienzo de este lado. Bueno, me quedo cosiendo este último cuadradito. Y ya les muestro cómo hacemos el marco de afuera. Así nos va a quedar cosido los cuadraditos. ¿Ven? Y ahora le vamos a hacer todo este marquito en blanco. Y bueno, vamos a... por acá tengo mi hilito. Entonces, en cada esquina vamos a tejer 2 puntos bajos y una cadena. Y luego vamos a ir tejiendo cada uno de estos, que eran 5, porque teníamos 2 en este lateral, 1 en el medio y 2 en el otro lateral. Así que esto es muy fácil. Acá yo no dejé cadenita, no dejé nada, pero no importa. Entre estos dos puntos y estos dos, yo voy a clavar ahí mi agujita y voy a empezar con el primer punto bajo de la esquina. En realidad es un punto bajo, una cadena, un punto bajo. Pero empiezo con un punto bajo y continúo. Este es el de la esquina, cuando doy toda la vuelta completo, pero ya lo van a ver cuando llegue al otro lado. Entonces acá simplemente vamos a ir sumando punto por punto. Ahí está. Y vamos llegando. Este es el número 5 y directamente salto al otro cuadradito. En total serían 6 puntos bajos por cada cuadradito, contando el de la esquina. Acá tengo 3. Ahí. Ven que acá conté uno, hice uno de más. Son tan chiquititos, entonces tengo 1, 2 que eran los de la esquina. Acá va uno, pero justo estaba el nudo, por eso hice uno de más.
no iba. Este era el que estaba en el medio, que recuerden era un solo punto, y otra vez nos vamos a encontrar con los dos de la otra esquina. Entonces acá ya tejí los 5. ¿Pero por qué sumábamos 6? Porque entre estos dos y estos dos clavo mi agujita y voy a formar una esquina. Yo en la hilera anterior no lo formé porque es una pieza muy pequeña y tampoco es tanto. Pero acá sí, voy a hacer un punto bajo, una cadena al aire y un punto bajo en el mismo espacio. Y luego retomo para contar estos 5 que están en el lateral. La colita esta ya la tejí bastante. 4 y 5. Y ya salto directamente al otro cuadradito. 1, 2, 3. Se me está anudando. Es muy fácil este cuadradito. 4 y 5. Cuando llego a la esquina que están estos dos, voy ahí a pinchar con mi agujita y formo punto bajo, cadena, punto bajo. Y retomo los 5 nuevamente de este lateral. Acá está el nudo, así que ahí me puedo llegar a confundir como recién, pero no. Esto es para que vean que no es nada difícil. Bueno, acá me detengo. Ven que acá está el nudito, por eso parece que habría 2 puntos, pero no, es uno solito. Miren lo que vamos a lograr. Vamos a lograr este marquito en principio para unificar bien estos cuadraditos. Así que me quedo a terminar y ya vamos con la última hilera. Bien, acá terminé con el punto bajo que me faltaba, la cadenita al aire, nudito y comenzamos la última hilera. Miren qué belleza. Esto es súper fácil. Puedo empezar en cualquier punto. Voy a empezar acá un poquito lejos del nudo, así lo ven bien. Acá donde hicimos punto bajo, cadena, punto bajo, que sería una de las esquinas, vamos a repetir el mismo movimiento, pero lo vamos a tejer con medias varetas. Ya no voy a hacer punto bajo, entonces cadena de ajuste, voy a tejer justo en ese huequito que dejamos con una cadena, media vareta, cadena y en el mismo espacio media vareta. Listo. Ahora sí voy a ir punto por punto tejiendo todo en media vareta. Ustedes elijan los colores que más les guste. Miren qué belleza estos cuadraditos en tantísimos proyectos, porque son muy alegres, son coloridos, son fácil, muy fácil de hacer. Se van organizando, pueden hacer las florcitas centrales primero, luego los van uniendo todos juntos. Cuando hacemos así en orden, lo vamos haciendo como seriado, cada una de las piezas, luego resulta todo mucho más simple. Así que eso está bueno. Ven que acá llegué a la esquina y repetí media vareta, cadena, media vareta y se reinicia. Ir tejiendo punto por punto. Me voy a detener, acomodo un poquito y eso es todo. Ahora me voy a quedar a terminar y ya se los muestro cuando esté lista. Miren qué belleza, amigos. Miren qué bonito. Ahí escondí las hebras para que ustedes lo vean perfecto. ¿Cómo lo van a unir? Bueno, los pueden coser, pueden hacer los arcos de cadena, pueden tejerlos con punto bajo, lo pueden tejer con punto deslizado, pueden continuar con franjas más grandes, hacerlo más grande, con pancitos, con algún punto de fantasía en relieve, lo que a ustedes les guste. Ustedes pueden seguir creando con estas bellezas. Miren qué bonitos que son muy vistosos, son alegres y bueno, irían para un montón de proyectos. Espero que lo hayan disfrutado, que lo apliquen a algo que a ustedes les guste, un bolso. Miren qué bonita combinación para un bolso, estos cuadraditos con los colores que más les guste y se hacen un regio bolso que en el verano siempre se lucen mucho más. Bueno, les dejo un besito, nos vemos en otro tutorial. Muchas gracias, chao.